Muy buenos días, amados hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que podemos congregarnos para adorar a nuestro Dios y oír su gloriosa palabra. Vamos inmediatamente a buscar nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, verso 30. Dice así la palabra del Señor: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Oremos al Señor. Padre, he aquí ante tu presencia estamos, te damos gracias por tus bendiciones y te rogamos hables en nuestros corazones en esta mañana. Dios eterno, te lo pido en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Amén, amén. Pueden sentarse. Para esta mañana el tema que tendremos para la enseñanza de esta mañana será: este es el día. Ese será el tema para esta mañana. Este es el día. El apóstol San Pablo habla a la iglesia de Éfeso acerca del día de redención. Habla de que los escogidos son sellados hasta el día de redención. Y ese es el propósito del bautismo del Espíritu Santo. Ese es el propósito de las primicias del Espíritu Santo dado en las edades de la iglesia. Este sello, esas primicias, es la persona sellada para el día o hasta el día de la redención. O sea que no importa lo que le pase a la persona, viva o muera, la persona está sellada hasta ese día de la redención, para sea que esté muerto, resucitará, o que esté vivo, será transformado. Hasta el día de la redención la persona es sellada. ¿Por qué? Porque cuando venga el día de la redención, entonces será transformado si está vivo, o será resucitado si está muerto, y entonces tendrá un cuerpo incorruptible. O sea que es el día en que los cuerpos serán transformados, serán cambiados. O sea que es el día de la redención de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque fíjese, en lo interior fuimos redimidos, pero aún los hijos de Dios han estado cargando con un cuerpo el cual le trae muchos problemas, porque todavía el cuerpo no ha sido redimido en lo literal, no ha sido cambiado. O sea que el cuerpo es lo único que le faltaba a los hijos de Dios de ser cambiado, o sea, de ser redimido. Redimir una cosa es volverla a su lugar original. Entonces, nuestros cuerpos ser redimidos, eso es que nuestros cuerpos volver a ¿qué? Nuestros cuerpos terrenales o nuestros cuerpos físicos regresar a lo que era en el principio. ¿Y qué era en el principio el cuerpo físico de los hijos de Dios? En el principio, el primer hijo de Dios lo que tenía era un cuerpo que había venido por la palabra. Un cuerpo que no era un cuerpo como el nuestro, en el sentido de que no había venido por el sexo, sino por la palabra hablada de Dios. Y estos cuerpos que nosotros tenemos hoy en día vinieron por el sexo, y por esa causa es que tienen que morir, y por esa causa es que están sujetos a tantos errores que cometemos nosotros. Aún sin desear cometerlos, los cometemos. Ahora eso no nos da licencia para nosotros pecar. Porque el que peca voluntariamente, ya usted sabe en este tiempo que ya no hay que sangre en el propiciatorio. Y es entonces que trono de juicio. Por lo tanto, entonces, los que pecan voluntariamente, entonces en este tiempo, tienen que saber a qué atenerse. Ahora, un hijo de Dios, por causa de que está todavía en este cuerpo, el cual no ha sido todavía redimido, el cuerpo no ha sido ¿qué? Llevado a lo que era el cuerpo del primer hijo de Dios, Adán, que era un cuerpo que no vino por el sexo. Por lo tanto, era un cuerpo que no estaba sujeto al pecado. Era un cuerpo entonces, ¿cómo? Un cuerpo que vino por la palabra hablada. Por eso dice Dios a través de Elías que el diablo no podía engañar a ¿quién? A Adán. ¿Por qué?
porque Adán era una palabra hablada hecha carne. No así Eva. Eva era ¿qué? Un producto comprado o un coproducto. O sea que no estaba en la creación original. Pero ustedes, hermanas, para ustedes hay una gran bendición. Por lo tanto, entonces pues, ya sabemos lo que viene para los hermanos y para las hermanas. Y va a haber una grande bendición en este tiempo. Ahora, fíjese en la redención de nuestros cuerpos. Es que es la transformación de los cuerpos que estén vivos y la resurrección de los que están muertos. Ahora, como sabemos y vimos en el mensaje último que tuvimos antes de yo irme, en aquel mensaje Dios nos mostró que los que están vivos, pues, no van a recibir el mismo cuerpo que tenían cuando murieron. Eso es lo que dice Dios a través de Elías, que no será el mismo cuerpo. Ahora sí, los pecadores cuando resucitan, sí, ellos van a tener el mismo cuerpo, porque ellos no serán transformados. Ellos tendrán el mismo cuerpo, ¿para qué? Para ser juzgados, pero los escogidos no van a ser juzgados. Ellos pasaron de muerte a vida, por lo tanto, entonces ellos reciben un cuerpo incorruptible, el cual, pues, no estará sujeto al pecado, porque si recibiesen el mismo cuerpo que ellos tenían cuando estaban aquí en la tierra, pues estarán sujetos ¿a qué? A los mismos errores que cometieron cuando estaban aquí en la tierra. Entonces, sabemos que será un cuerpo diferente al cual ellos tenían cuando estaban aquí en la tierra. Por lo tanto, será un cuerpo que vendrá por la palabra hablada, la cual palabra le formará un cuerpo del polvo de la tierra. Eso es la voz de ¿qué? La voz de la resurrección. Bueno, déjenme ver por aquí. Yo les dije que no será el mismo cuerpo. Vamos a dar un repasito aquí y usted entonces verá. Mire, aquí en la página 86 nos habla de la resurrección de los que están descansando, que pertenecen a las edades de la iglesia. Dice, ya los últimos dos párrafos dice, ahora los sellos fueron abiertos en la última edad de la iglesia para revelarle esta verdad. El Cordero abrió los sellos y se los reveló a su iglesia para así recoger sus súbditos para su reino. Su novia, ¿ve usted? Oh, mire, él ahora quiere traer sus súbditos a sí mismo. ¿Cómo lo hará? Del polvo de la tierra. Aquellos que estén muertos, pues lo llamará del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra, de las profundidades de la mar, de los abismos y de todas partes donde fueron colocados, de las regiones de tinieblas y de donde más, del paraíso y donde quiera que se encuentren. Él llamará y ellos responderán. ¿Y qué es eso? Cuando él llame y ellos respondan, ¿eso es qué? ¿Voz de qué? De arcángel. Y sabemos por la palabra de Dios que la voz de arcángel es Moisés. ¿Por qué? Porque Elías dice que la voz de la resurrección es Moisés. Elías dice que el que trae la resurrección es ¿quién? Moisés. Y si Elías lo dice, pues nosotros lo creemos. Entonces, déjenme ver por aquí, dice, página 33 para no leer las demás páginas, dice, página 33 del mensaje titulado Revelación, capítulo 4, parte 1, página 33 dice, Juan llamado y ordenado por el Señor Jesús, prometido por Dios allá allá atrás que él vería la venida del Hijo del Hombre. Pedro, Jacobo y Juan y ellos de pie presentes cuando Jesús les habló y dijo, hay algunos aquí que no gustarán la muerte hasta que no vean al Hijo del Hombre viniendo. Él no dijo todos los que estaban parados allá, pero dijo algunos. Y ellos fueron varios días después de eso y vieron el orden de la resurrección ensayada y la venida del Señor. Vieron que el orden de la resurrección y la venida del Señor. Ahora sabemos que conforme a como el apóstol Pablo nos dijo, el orden de la resurrección y el orden de su venida es el mismo Señor, con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Ve usted? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, hasta ver la venida del Señor, no seremos delanteros los que durmieron. No seremos delanteros,
porque ellos resucitan primero, pero luego, ¿qué pasa? Y nosotros que vivimos seremos, ¿qué? Transformados, y luego nos iremos en la traslación. Ahora fíjese, sigue diciendo, y vieron el orden de la resurrección ensayada y la venida del Señor. Elías representó los santos, Moisés siendo resucitado, Elías representó los trasladados por un pilar. Moisés fue primero y luego Elías. Elías estaba para ser el mensajero del último día, que con él y su grupo vendría a la resurrección. Vendría al rapto. Quiere decir, Moisés trajo la resurrección y Elías trajo el grupo raptado. Ahí lo tiene. ¿Qué trajo Moisés? La resurrección. ¿Quién trae la resurrección? ¿La voz de qué? De arcángel. La voz de arcángel es la voz de la resurrección. ¿Y la voz de arcángel es qué? Lo que trae la resurrección. Y Moisés trae la resurrección. Por lo tanto, entonces vemos que todo es sencillo. Y si Elías lo dijo, es así, dice ¿quién? El Señor. Bueno, entonces, el orden de la resurrección y el orden de la segunda venida del Señor es que Elías y Moisés. Ahí está el orden de su segunda venida. Ahí está el orden de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Ahí está el orden completo del plan de Dios para el tiempo final. Ahora vimos entonces que Él viene para llamar a sus súbditos y recoger sus súbditos para su reino, y los llama del polvo de la tierra, de las profundidades del mar, de los abismos y de todas partes donde fueron colocados, de las regiones de tinieblas, del paraíso y de donde quiera que se encuentren. Él llamará y ellos responderán. ¡Qué garantía! Amén y amén. Él llamará y ellos responderán. Él viene para llevarse a sus súbditos. Él reveló sus secretos y ellos lo reconocieron. Luego para ese tiempo, el tiempo no será más. Ya se acabó. Ha terminado. Bien, ahora, Él deja el trono donde ha estado como cordero intercesor para ser el león, un rey, para traer el mundo a juicio. Viene para llamar sus escogidos, los que estén vivos, y para llamar los que murieron en las edades pasadas. Así viene con Moisés, y entonces también para traer el mundo ¿a qué? A juicio. Así es que viene el Señor, así es que viene el Hijo del Hombre con Moisés. Sigue diciendo, para ser el león un rey para traer el mundo a juicio, el cual ha rechazado su mensaje. Él ya no es mediador. Y ahí entonces se cumple ¿qué? Déjeme seguir. Recuerde la enseñanza del Antiguo Testamento cuando la sangre se apartaba del propiciatorio. ¿Qué sucedía? Se convertía en tribunal de juicio. Y ahora cuando el Cordero inmolado salió de la eternidad, del trono del Padre, y tomó sus derechos, fue entonces un tribunal de juicio. Y él entonces ya no es un cordero, sino un león, el rey. Y clama por su reina que venga a pararse a su lado. En este tiempo, él clama por su reina que venga a pararse ¿a dónde? A su lado. Entonces, Elías vio a la reina, a la novia, fuera de paso y él dijo, esto será cuando yo me haya ido. Y entonces comienza el mismo espíritu de Elías a clamar, a llamar a su reina. ¿A qué? A guardar el paso, a meterse nuevamente ¿dónde? En el paso que le corresponde, que no es el paso séptimo de la edad pentecostal, sino que es el paso octavo, el paso eterno, el paso de la edad de la piedra angular. Entonces clama por su reina que venga a pararse a su lado. ¿Dónde él está? En la edad de la piedra angular. ¿A dónde él llama a su novia, a su reina, que venga a pararse a su lado? ¿A dónde la llama? La llama a pararse a su lado en la edad del trono, en la edad eterna. Que salga de la edad séptima de la Odisea y venga a pararse en la edad de la palabra, la edad eterna, porque el tiempo para eso ha llegado. Y eso es cuando ¿qué? Cuando el tiempo termina. Ahora vemos que ese es el tiempo en que aparece conforme a Apocalipsis 10 del 1 al 6. Pero antes de eso tenía que cumplirse Apocalipsis 10, 7. Entonces,
Leemos aquí en la página 23 del libro de citas, párrafo 183. Leemos la página 120, la página 22 y 23. Párrafo 183 dice: el Hijo del Hombre está ahora siendo revelado desde el cielo. Está predicando en el 58, enero 9 del 58, y se titula ¿Irá la iglesia por la gran tribulación? Dice, el Hijo del Hombre está ahora siendo revelado desde el cielo. Vendrá después de un tiempo, hermano Branham, es ahora. Y yo deseo no hacer esto tan personal en esta reunión. Hermano Branham, el Hijo del Hombre vendrá del cielo más adelante, más luego. Él dice, es ahora. Y yo deseo no hacer esto tan personal en esta mañana. ¿Por qué? En esta reunión. ¿Por qué? Porque realmente era algo, que lo entendiera tenía que darse cuenta que era algo personal que estaba siendo manifestado en el Branham. Era la manifestación del Hijo del Hombre en carne humana. Porque siempre que el Hijo del Hombre aparece, es que un profeta. Dios manifestado en carne humana es un profeta. Y cuando es conocido o es visto, pues la gente lo que ve es que un profeta. Pero son muy pocos los que se dan cuenta que es la manifestación del Hijo del Hombre. Ahora, dice, el Hijo del Hombre está ahora siendo revelado desde el cielo. Vendrá después de algún tiempo, después de un tiempo, hermano Branham. Es ahora, y yo deseo no hacer esto tan personal en esta reunión, pero fíjense lo que dice. No deseo hacerlo tan personal. Espero que ese espíritu dentro de usted, que es dado por Dios, pueda leer lo que estoy hablando. Espero no hacerlo yo tan personal, pero espero que el Espíritu de Dios que esté en usted, que haga, pueda leer lo que estoy hablando. Usted con el Espíritu de Dios que está en usted pueda leer lo que él está hablando. Y ver al Hijo del Hombre manifestado, pues en un profeta. El Hijo del Hombre es Cristo. Pero para manifestarse, necesita carne humana. ¿Usted cree que se va a manifestar en otra cosa que no sea carne humana? Cuando el Hijo del Hombre vino la primera vez, ¿cómo vino? En carne humana. Porque siempre la manifestación del Hijo del Hombre es que es Cristo, es Dios, la palabra encarnada en un hombre. Y cuando la palabra viene encarnada en un hombre, en toda su plenitud, esa es la manifestación del Hijo del Hombre. Ahora sigamos adelante leyendo aquí. El Hijo del Hombre ya ha venido de su gloria. Y en el 58, el Hijo del Hombre ya ha venido de su gloria y se está revelando a sí mismo por los cuantos años pasados. Por unos cuantos años pasados, dice. Y está hablando en el 58. Y se está revelando a sí mismo por unos cuantos años pasados a su iglesia en su misericordia. ¿A quién se estaba revelando? A su iglesia en su misericordia. En misericordia. Por lo tanto, entonces, todavía el trono de intercesión no había sido dejado. Por lo tanto, mientras estaba revelándose en Elías, encontramos ahí que se estaba revelando ya hace unos cuantos años. Y en el 58 él dice, ya hace unos cuantos años que eso está ocurriendo. Pero está ocurriendo en misericordia. Entonces había que trono de misericordia. Entonces vemos que los 7 mensajeros de la iglesia eran ¿qué? Eran 7 tronos de misericordia, como leímos en los mensajes de Revelación capítulo 4. Ahí está donde dice que los 7 mensajeros eran 7 tronos de misericordia. Entonces el séptimo, que es Elías, ahí desde antes del 58 estaba revelándose en misericordia. Era el último trono de misericordia. Y sigue diciendo, y se estaba revelando a sí mismo por unos cuantos años pasados a su iglesia en su misericordia, enseñándole su gran presencia. Pero veían cómo les mostraba su gran presencia cuando le discernía el corazón a la gente. Cuando se viraba de espaldas y comenzaba a decirle a la gente, usted se llama fulano de tal, vive en tal sitio, su enfermedad es tal y tal y tal y tal,
¿Es verdad eso? Póngase de pie y levante su mano si es verdad. Y él, sin mirar de espaldas, la gente se levantaban y levantaban su mano dando testimonio de que era verdad. Y le decía, váyase, está sano. ¿Qué era eso? Mostrando que eran los indios en carne humana en un profeta como hizo con Sara. Y Sara representa a quién? A la iglesia. A la iglesia acá, aún con toda la incredulidad de ella. ¿Ves? Aunque ella se rió y se mofó allá y acá. Ahora usted debe entender que era porque esto era en misericordia. Y a través de ella tenía que venir el hijo prometido, el hijo de Abraham. ¿Ve? Ahora usted puede ver que manifestándose en misericordia y revelándose en misericordia, él hizo esto ¿a quién? No era discerniéndole el corazón a Abraham, era discerniéndole el corazón a Sara. A Abraham él estaba hablando de la promesa. ¿Ve? Y luego, cuando se fue más adelante, Sara ya no estaba, sino que estaba Abraham. Él cogió cierto camino para traer juicio a los gentiles. Cuando tomó ese camino para traer el juicio a los gentiles, Abraham caminó con él para despedirse de él. Abraham estaba seguro, pero allí cuando Dios comenzó a hablarle, bueno, Dios en carne humana iba caminando para traer juicio. Ahora recuerde cuando vino y discernió el corazón a Sara, ¿estaba qué? Trayendo misericordia. Era en misericordia haciendo eso. Pero ya cuando camina hacia adelante y coge esa ruta, ese camino para traer juicio a los gentiles, ya ahí se cambia la cosa y ya entonces va a moverse, ya no en misericordia, sino en juicio. Entonces cuando habla con Abraham, dice, bueno, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Era Dios en carne humana. Encubriré yo a Abraham, mi siervo, lo que voy a hacer. Yo sé que Abraham enseñará a su descendencia a temerme a mí. Yo sé que él enseñará a sus hijos a guardar mi palabra. Por lo tanto, no encubriré yo a Abraham, mi amigo, lo que yo voy a hacer. Y comenzó a revelarse a Abraham, a mostrarle que el juicio que ha de enviar. Entonces comenzó a hablarle de qué? De juicio. Comenzó a revelarse en juicio, pero no para traer juicio a Abraham, sino para mostrarle a Abraham el juicio que iba a traer sobre los gentiles. Ya ahí la cosa se cambió. Entonces comienza a hablarle del juicio que ha de traer, pero no comienza a discernir en esa ocasión. Porque lo de discernir era cuando estaba con Sara, cuando Sara estaba detrás de la tienda, pero ya Sara se había quedado muy atrás y estaba allá en la tienda, pero ya Dios había cogido el camino hacia el juicio para los gentiles y para sacar ¿a quién? A Lot. ¿Qué es tipo de quién? Lot es tipo de las vírgenes fatuas y también es tipo de quién más? De los 144,000. Así es que cogió la ruta para destruir al mundo y sacar a las fatuas y a los 144,000. Cogió ese camino. Entonces, usted tiene que observar cuál es ese camino. ¿Ve? Este es el camino que él tomaría luego de él haberse revelado. ¿Cómo? En misericordia, discerniendo, luego tiene que tomar otro camino, porque uno fue el camino que él tomó cuando venía para donde Abraham. Pero después, cuando salió de Abraham, tomó el camino hacia los gentiles para destruirlo. Y seguía siendo Dios ¿en qué? En carne humana. Primero Dios viene con Elías en misericordia y después viene con Moisés para el juicio de los gentiles y para sacar a las fatuas y sacar a los 144,000. Ahora vamos a seguir leyendo aquí. Dice, y se está revelando a sí mismo por los cuantos años pasados a su iglesia en su misericordia, enseñándole su gran presencia, haciendo las mismas cosas que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, revelándose a sí mismo como él lo hizo a Abraham antes de la destrucción. Él ha venido ahora en misericordia revelándose a sí mismo a la iglesia. Se han reído y lo han escarnecido. La siguiente vez que él se revele a sí mismo será en el juicio al mundo y a las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de gracia. Su día de gracia, o la dispensación
de la gracia. Ahora vemos que el Hijo del Hombre se revela en el tiempo final, ¿cuántas veces? 2 veces. Ahí está. La primera con Elías en misericordia. Luego la segunda con Moisés en el juicio para el mundo, para condenar el mundo y para la destrucción del mundo gentil con fuego. Ahora con Abraham la cosa estaba bien. Y con la simiente de Abraham que estaba en los lomos de Abraham la cosa estaba bien. Ahora vamos a seguir adelante. Dice, cuando el último sea traído adentro, entonces la palabra no será efectiva ya. Será como echarle perlas a los puercos sobre toda la tierra. La palabra del día de la gracia, la palabra de la dispensación de la gracia, el evangelio de la dispensación de la gracia, no será efectiva ya más. Entonces, ¿esto ocurre cuándo? Cuando el día de la gracia de redención ha terminado. Y entonces, ¿qué pasa? Pues comienza el día del juicio, que es el día octavo. ¿Qué es el día de qué? Que es el día de la edad de la piedra angular, que es el día del evangelio del reino. Entonces, con la predicación del evangelio del reino, para los gentiles no es para anunciarles redención. Dice, y será predicado por testimonio, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. ¿Ven? Entonces la predicación del evangelio del reino no es para traerle salvación a los gentiles porque ya la rechazaron. En el día de la redención, o en el día de redención o la dispensación de la gracia, pues rechazaron y ya, entonces comienza otro día, que es la tercera dispensación, con el evangelio del reino, que es para qué, que es para la destrucción de los gentiles, del mundo gentil, con fuego, y el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, encontramos que los escogidos escuchan la predicación del evangelio del reino. Los escogidos de acá, los escogidos de los 144,000 y una multitud que nadie podía contar, también se adhiere. ¿Por qué? Porque se da cuenta el error que había cometido escuchando a los falsos ungidos. Entonces, reconoce a lo último, se da cuenta lo que había rechazado, pero ya es otro evangelio. Ya es el evangelio del reino, y entonces conforme al evangelio del reino, ese grupo que nadie podía contar tiene que pasar por la gran tribulación, por haber rechazado lo que rechazó, cuando no debió de haberlo rechazado. Bueno, ahora vamos a seguir aquí, la página 23, dice, párrafo 186, dice, ella corrió a la ciudad y dijo, vengan a ver un hombre que me ha dicho las cosas que yo hice. ¿No es este el Mesías? Y él nunca hizo eso a un gentil. ¿Por qué? Él lo dejó hasta este día. Eso es lo que él dijo aquí. En los días cuando el Hijo del Hombre sea revelado del cielo, se está revelando a sí mismo ahora a la iglesia por misericordia. La siguiente vez que se revele a sí mismo será en la destrucción a quienes rechazaron el mensaje. ¿Ve usted? La primera vez se revela con Elías en misericordia. La segunda vez se revela con Moisés en la destrucción del mundo. ¿No es acaso Apocalipsis 11, con lo cual Dios destruye este mundo? ¿No es Apocalipsis 11 el sexto sello? ¿Y el sexto sello es para qué? El sexto sello es el juicio del mundo. El sexto sello es juicio para el mundo, para destruir al mundo, para que todo sea purificado, para prepararlo para el gran milenio que está por llegar. No estamos literalmente en el milenio, pero estamos en la introducción del milenio. La introducción del milenio es una cosa y el milenio es otra. La introducción viene primero y luego ¿qué? Y luego viene el milenio. ¿Y qué es la introducción del milenio? Pues la introducción del milenio, ¿qué se vería cuando la introducción del milenio estuviera siendo hecha? Pues se vería lo mismo que fue visto allá en el monte de la transfiguración. ¿Aquello fue qué? Aquello fue la introducción del milenio. Y cuando aquello fuera visto, realizado en el tiempo final, se estaría viendo ¿qué? La introducción al milenio. Y esto no lo digo yo, esto lo dice ¿quién? Elías. Y si lo dijo Elías,
Esto entonces es así, dice el Señor. Dice página 26 de el mensaje titulado Revelación capítulo 4 parte 1. Él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte alto, aparte para ser testigos. Y nosotros somos testigos en este tiempo. Pedro, Jacobo y Juan, y ellos viendo el reino de Dios viniendo en poder, y ellos viendo la venida del reino de Dios mostrado. Amén. Oh, ellos fueron traídos a ver el reino de Dios en ensayo, mientras venía la introducción del milenio. Y ellos vieron el ensayo. Entonces, ¿qué es la introducción al milenio? La introducción al milenio es nada menos que la aparición de Elías y Moisés. La aparición de Moisés y Elías en el tiempo final es la introducción al milenio. El reino de Dios viniendo en todo su poder. Entonces el reino de Dios viene en todo su poder en Moisés y Elías. Y entonces comienza a reinar aquí en la tierra con vara de hierro. Comienza a reinar en la edad de la piedra angular sobre los escogidos. Comienza a reinar ¿con qué? Con la palabra. Entonces, todo el reino y todos los súbditos del reino dicen amén a la palabra que viene de Dios a través de Moisés y Elías. Comienza a reinar en esos escogidos y luego comienza a reinar sobre el mundo. Aunque el mundo no se dará cuenta de momento, pero comienza a reinar con vara de hierro. Comienza a reinar y a traer juicio sobre el mundo. ¿No es eso acaso lo que hace un rey justo en su reino? Entonces él viene para tomar los reinos de este mundo, destruir al diablo, destruir todos los pervertidores, y entonces los reinos del mundo vienen a ser, ¿qué? Los reinos de nuestro Dios. Entonces él viene para eso, por lo tanto, entonces, estos reinos serán destruidos. Todos los reinos económicos, reinos eclesiásticos, reinos políticos, todos esos reinos mundiales son destruidos por Apocalipsis, ¿qué? 11. Y Apocalipsis, ¿qué? 19. Apocalipsis 11 y Apocalipsis 19, ¿qué? La palabra hecha carne en un hombre. O sea, cuando el Señor venga sobre la tierra, vendrá sobre un caballo blanco y esto será ¿qué? Emmanuel. ¿Qué quiere decir qué? Dios con nosotros. La palabra encarnada en un hombre. Entonces, ¿esto será qué? Apocalipsis 11, Moisés y Elías. La palabra de Dios encarnada en un hombre. Y entonces el tiempo para el mundo es el qué? Destruido. Ahora seguimos adelante leyendo aquí. Déjeme ver. Dice Apocalipsis, el libro de citas, página 42, párrafo 345. Dice, después de 6 días Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan en una alta montaña aparte y fue transfigurado ante ellos. Y su rostro brilló como el sol y sus vestiduras eran blancas como la luz. Él fue transfigurado. ¿Qué hizo? Fue transfigurado. ¿Qué hizo? Se pasó dentro la transformación hacia el día de su venida. Él se pasó dentro la transformación hacia el día de su venida. Él los había llevado y él fue transfigurado ante ellos. Transformado. Sus vestiduras brillaron como el sol en medio de su fuerza y aparecieron con él Moisés y Elías. ¿En qué forma viene el Hijo del Hombre ahora? Y primero será Moisés y Elías. Ahora fíjese, antes que Jesús vuelva a la tierra, ahora es poco antes de tiempo, pero el espíritu de Elías volverá a la tierra y tornará los corazones de los hijos de los padres. La Biblia lo dice. Jesús lo vio aquí, los apóstoles lo vieron aquí. El orden de la venida del Hijo del Hombre glorificado. Él será glorificado y volverá. La primera cosa antes que lo vieron, que era Elías. Luego, la segunda, luego Moisés. Israel volviendo
hacia allá. ¿Se sabe Moisés el qué? El que le lleva el mensaje. Israel volviendo hacia allá, los guardadores de la ley. Y luego el Hijo del Hombre glorificado. Aleluya. ¿Ve el orden de su venida? Ahora hay que ver el orden de su venida en la palabra y luego ver la venida conforme al orden. ¿Lo captaron? Hay que ver el orden de su venida en la palabra para saber cómo lo vamos a esperar en su segunda venida. Y luego de ver eso, entonces ¿qué? Entonces ver su venida conforme al orden. Y entonces al ver su venida conforme al orden, cuando veamos su venida conforme al orden, ¿qué veremos? Pues veremos a Elías primero y a Moisés después. ¿Eso es qué? La segunda venida del Señor en carne humana. El Hijo del Hombre glorificado viniendo en carne humana con Elías primero y con Moisés después. Con Elías primero en misericordia, mostrándose y revelándose a su iglesia. Con Moisés en el juicio para las naciones, conforme a Apocalipsis 11. Así es que si no aprovecharon cuando vino con Elías, que vino en misericordia, y se mofaron de él, le llamaron santo rodador, le llamaron un hombre que por telepatía decía las cosas que la gente pensaban, cuando no era de esta manera, sino que era como fue en los días de Lot, en que Dios y Elohim, Dios en carne humana, reveló los secretos del corazón de Sara. Así era que estaba haciéndole a Sara, que es la iglesia, revelándole a la iglesia, a los miembros de la iglesia, ¿qué? Los secretos del corazón de ellos. ¿Por qué? Porque era Dios velado en carne humana en Elías. Era el Hijo del Hombre glorificado con Elías, o en Elías manifiesto. Y luego, cuando viene con Moisés, entonces para los gentiles no hay necesidad de revelarle el secreto del corazón a la iglesia, porque ya lo hizo Elías. A quien único tendría que revelárselo sería ¿quién? A los hebreos, cuando vaya a los hebreos Moisés. Pero los gentiles ya con lo que hizo Dios a través de Elías, con eso basta. Entonces para los escogidos, entonces le discerniría mejor, en una fase más alta, le discerniría el corazón a los escogidos, diciéndole el nombre que el Señor dijo. Él dijo que tendríamos un nombre nuevo. ¿Qué es más grande? El nombre este terrenal que usted tiene. Si el Señor lo llama por ese nombre, ya otros lo han llamado por ese nombre. Pero por el nombre nuevo que Él dijo que usted tendría, solamente Dios es el único que lo sabía. Y solamente Dios lo podía llamar a usted por ese nombre. Él es el único que puede. Y eso es discernimiento por la palabra. Entonces, pero es en una escala más alta, porque hay milagros literales y hay milagros espirituales. Ahora, hermano Branham hablando dice que la sanidad divina, la verdadera sanidad divina, es la del alma, de la espiritual. La otra es pasajera, porque una persona es sanada, pero después se puede volver a enfermar. Pero la sanidad espiritual es la verdadera porque es eterna. Entonces Dios puede sanar a una persona espiritualmente de enfermedad denominacional, de dogmas, credos y tradiciones. ¿Qué eso es qué? Eso es cáncer espiritual sobre los ojos. Entonces por ese cáncer espiritual, la persona está cegada y Dios le puede sanar de ese cáncer espiritual. Y después la persona decir, ahora veo, ¿qué pasó? El cáncer se fue. ¿No es eso lo que Dios muestra aquí para este tiempo final, el tiempo de la liberación? Por eso es que hay tanta gente y tantas agrupaciones hablando de liberación. Liberación de esto, liberación de lo otro, y hasta liberación femenina. ¿Ves? ¿Por qué? Porque realmente es el tiempo de liberación. Liberación para los hijos de Dios. Liberación de toda enfermedad espiritual. Liberación de todo cáncer espiritual. Liberación de toda cosa espiritual que tiene atados a los hijos de Dios. Ahora mire a ver si aquí nos está hablando de una liberación espiritual.
Yo le voy a mostrar aquí, y esto es profecía que tiene que cumplirse cuando aparezca, ¿qué? El libertador. Y el libertador siempre ha sido ¿quién? Moisés. Porque dice la escritura de Sión. Vendrá el libertador. ¿Y Sión es quién? La novia. ¿De dónde vino Moisés para el pueblo de Israel? Vino de la cima de la montaña del monte de Sión. Porque allí estaba y Dios le apareció allí. Y de allí lo envió ¿a dónde? A liberar al pueblo. ¿De dónde irá Moisés para liberar a los 144,000? De la cima del monte. Entonces, ahí en la cima del monte es que Dios le habla ¿a quién? A Moisés, y le revela su nombre nuevo, y le da la comisión, y le habla de la liberación de su pueblo. Y le dice, he descendido. Es en el tiempo en que el Señor desciende. ¿Y a dónde desciende? A la cima del monte. Y cuando Moisés baja, Dios baja velado en Moisés. ¿Lo ves? Entonces le dice, no tengas miedo, yo seré en tu boca. Entonces, la palabra que saldría de la boca de Moisés sería ¿qué? La palabra de Dios, sería Dios en forma de palabra. Por lo tanto, todo lo que hablase tendría que acontecer. Ahora vamos a ver, página 163, párrafo 1458, dice, yo tuve un sueño la otra mañana. No sueño muy a menudo, no soy un soñador. Pero yo soñé que vi a un hombre joven de grilletes. Estos son, grilletes son unas esposas, unos grillos que le ponen en los pies a la gente cuando los meten presos y le ponen los grillos. Eso como le pusieron a San Pablo allí en la cárcel. Pero el ángel del Señor fue a la cárcel, libertó a Pablo, también en otra ocasión libertó a Pedro, y aquí hay liberación para unos que están encarcelados aquí. Dice, vi un joven de grilletes o con grilletes, él estaba tratando de salir, y yo dije, alguien me dijo, esa es gente horrible, no tenga nada que ver con ellos. Y yo vi a este hombre joven saliendo de sus grilletes, así que solo lo dejé. Pensé, solo veré lo que él hace. Así que él salió, y él era un hombre simpático. Y vi a otros tratando de salir. Y ella dijo, una hermana, ella dijo, recuerde que mujeres en sueños o visiones representan ¿qué? Grupo o iglesia. Bueno, y ella dijo, hermano Branham, líbrenos de esto. Dijo, esta es una casa del infierno. Y dijo, usted ha sido entendido mal. Y bien mal que ha sido entendido, ¿verdad? Usted ha sido entendido mal. Y él antes de irse dijo, ustedes malentienden el mensaje. Después que yo me vaya, entonces que entenderán. ¿Por qué? Cuando estaba Elías no entendía, pero después que se ve Elías, pues viene Moisés. Dice, usted ha sido entendido mal. Y dijo, y usted entendió mal a esta gente. También dijo, esta es gente buena. Pero mire allá al otro lado, y como un sótano muy grande, paredes grandes, debajo de una cueva muy grande, y grandes barras de hierro, 8 o 10 pulgadas de grueso, y gente fuera de su mente. ¿No dice que la Odisea está qué? Pobre, ciega y desnuda y no lo sabe. Y entonces ¿ese qué? Que está fuera de su mente. Loca espiritualmente y no lo sabe. ¿Y cómo está la Odisea? ¿Cómo la mostró Dios? En el eclipse lunar. La mostró en tinieblas. Oscuridad. Dice, y gente fuera de su mente. Conocidos. Las cosas físicas representan ¿qué? Las cosas espirituales. Torcidos espiritualmente. Torcidos brazos y piernas. Golpeándose en la cabeza así. Y ella estaba llorando y diciendo, libre la gente, hermano Branham. Y estaba con los brazos y las piernas torcidas. Esa gente, bueno, con razón, Elías la vio fuera de paz. ¿Cómo van a caminar bien? Y ella estaba llorando diciendo, libre la gente, hermano Branham. Dijo, ayúdenos, estamos en aflicción. Ella misma, la conozco. Ella pertenece, creo, a la iglesia de Cristo.
o la iglesia cristiana, la segunda dispensación, llamada Iglesia de los Hermanos. Así, miré alrededor y dije, yo quisiera poder, y seguí mirando alrededor, y mi cuerpo muy pequeño, y esas barras muy grandes de hierro, y esa pobre gente allí dentro, y usted no podía llegar a ellos. Esas barras de hierro estaban de cerca juntas, o muy cerca juntas, estaban bien pegaditas esas barras de hierro una de la otra. Y dice que uno no podía llegar ¿a dónde? A ellos, a esa gente que necesitaban, ¿qué? Ser libertados, ser sanados espiritualmente, ser enderezados para poder caminar fuera de esa oscuridad, fuera de esa cueva, fuera de la edad de la Odisea, fuera de la edad pentecostal, para poder caminar al paso correspondiente, que es el paso ¿qué? Octavo, que es el paso eterno, que es el paso de la piedra angular. Sigue diciendo, y miré, y ellos estaban golpeándose en la cabeza. Usted sabe, por estar buscando con la cabeza, con el intelecto, el significado de lo que la palabra dice, han estado dando con la cabeza en la pared. Han estado dando de esa manera. ¿Y eso es qué? Actuando locamente, actuando con los sentidos, actuando como loco. Porque cualquier persona que trate de vivir el mensaje de la edad pentecostal está viviendo como un loco espiritualmente. Y la Odisea está en esa condición, y todos los que estén ahí, pues están en esa condición. Bueno, ahora dice, y ellos estaban golpeándose la cabeza como si estuvieran fuera de su mente. Y vi algunas luces vacilando alrededor allí dentro. Y miré hacia arriba, y allí estaba parado el Señor Jesús, con unas luces de arcoíris alrededor de él. No medio arco, sino alrededor de él. En palabras más claras, ahí estaba esto que le voy a leer, que no necesita explicación. Eso, Jesús, parado allí, con esa luz de arcoíris a su alrededor, es esto que está aquí. Cuando esto se cumple, lo que se verá será esto que le voy a leer. Este libro de los 7 sellos es revelado en el tiempo de los truenos de Revelación 10. Vamos a voltear la Revelación 10, y vi otro ángel fuerte descender del cielo cercano de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Cuando eso acontece, es el tiempo para la liberación de ellos. Esto fue lo que él vio en el sueño. ¿Era un sueño qué? Bíblico, era un sueño profético. Dice, y el arco celeste sobre su cabeza. Si usted se fija, es Cristo, porque él en el Viejo Testamento fue llamado el ángel del pacto, y él viene directamente a los judíos. Ahora, porque la iglesia es terminada. Bueno, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. ¿Se acuerda el ángel en Revelación 1? La misma cosa. Ángel es un mensajero, y él es un mensajero, o el mensajero, y él es un mensajero a Israel. Y él es un mensajero ¿a quién? A los 144,000. Ese que desciende ¿con qué? Con el arco celeste alrededor de su cabeza. La iglesia ha sido raptada ahora, preparándose para ser raptada. Cuando ese ángel aparece, el ángel mensajero a los israelitas, la iglesia o ha sido raptada o está preparándose para ser raptada. Pero dice, preparándose para ser raptada. Él viene por su iglesia. Ese ángel mensajero que viene para los israelitas, ¿a dónde es que aparece? ¿A dónde es que viene?
viene por su iglesia. Y la iglesia está preparándose para ser raptada. ¿Quién la prepara? Pues Él. Él la prepara y la toma. Y después es que le lleva el mensaje a los 144,000. Ahora ya usted puede ver quién es este que el hermano Branham vio con el arco iris alrededor de él. Es quien el Señor en su venida en el mensajero a Israel. Es quien entonces Moisés y Elías. Ese profeta con ese nuevo ministerio, dice, una luz del arco iris alrededor de él. Él estaba mirando bien directamente a mí. Dijo, libre a esa gente. Y él se fue. Y pensé, pues, ¿cómo podría yo librarlo? Yo no tengo fuerza suficiente en mi brazo para romper esa barra. Así que dije, casa del infierno. ¿A quién lo dejo? A la Odisea. A la Pentecostal. La llamó por su nombre. Casa del infierno, ríndete en el nombre de Jesucristo. Y ustedes saben cuál es el nombre de Jesucristo, el nuevo. Ríndete en el nombre de Jesucristo. Y todo el crujil, y toda la detonación, y las rocas rolando, y las barras cayendo, y gente corriendo y gritando, libertados, y gritando a lo alto de su voz, la voz en cuello. Y todo fue libertado. Y yo estaba gritando entonces, hermano Roy Borer, ¿dónde está usted? ¿Dónde está usted? Dios está librando a su gente. ¿Dónde está el hermano Borer? Ahora vean, hay otro lugar donde el hermano Branham en un sueño dice que el hermano Borer tenía algo así como un cáncer en un ojo. Pero nosotros conocemos al hermano Borer que nunca ha tenido cáncer en los ojos. Pero un cáncer espiritual trae una ceguera espiritual y mete a uno en la edad de la Odisea. Pero ¿qué pasa en el tiempo en que aparece Apocalipsis 10 del 1 al 6? Es después de Apocalipsis 10, 7. Entonces, es el tiempo de la liberación. Es el tiempo en que la edad de la Odisea caerá. Es el tiempo en que el ángel fuerte dice, el tiempo no es más. Y eso pone fin a ¿qué? A la edad de la Odisea. Ya ustedes no se saben alrededor de qué año la edad de la Odisea terminaría. ¿Ven usted? Alrededor de 1977. Por lo tanto, alrededor de 1977, alrededor, eso quiere decir, por ahí, llegando al 77, aparecerá que Apocalipsis 10 del 1 al 7, que es el mensajero a Israel. Y entonces, la edad de la Odisea terminará. Y el ángel dice, el tiempo no es más. Se acabó la edad de la Odisea. Y entonces, cae la edad de la Odisea. Es destruida. ¿Con qué? Con la voz, la palabra, la espada de los filos que sale de la boca de Dios a través de la manifestación de Dios en el Hijo de Moisés conforme a Apocalipsis 11 y Apocalipsis 19. Entonces viene destruyendo a la Odisea y liberando a el pueblo que está atado ahí. Por eso es que el pueblo escogido, los predestinados es un grupo pequeño, pero hay un grupo, una multitud que nadie podía contar, los cuales estaban presos en la edad de la Odisea. Y serán libertados esos que están ahí. También habrán 144,000 que serán llamados y sellados antes de la gran tribulación, conforme al libro de los sellos, página 359. Eso sucede antes de la gran tribulación. Ahora, viendo el tiempo en que nosotros vivimos,
viendo lo que nos ha dicho la palabra, que las primicias del Espíritu, con las cuales fueron sellados todos los que vivieron en las edades, estos fueron sellados hasta el día de la redención, porque con ese sello es que ellos tienen la garantía de que ellos se levantarán cuando, ¿qué? Cuando aparezca, ¿qué? La voz de arcángel. Y entonces, la voz de arcángel es la voz de ¿quién? La voz de la resurrección. Y la voz de la resurrección es ¿quién? La voz de Moisés. Entonces el mensaje de Moisés es quien trae ¿qué? La resurrección. Por eso dice que ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos que la voz de la resurrección a través de Moisés. Y con la voz de la resurrección, el mensaje del año del jubileo es entonces que ellos tienen que regresar, porque el mensaje de la trompeta del año del jubileo es lo que regresa todas las cosas a su lugar original. El año del jubileo es el año 50 y es el año en que todo regresa a su condición original. Es el año en que todos regresan a su sitio. Es el tiempo en que cada familia regresa a su familia. Eso es lo que dice. Aquí dice, entonces harás tocar y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad, en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. En el regreso de ¿qué? De los seres queridos, en el regreso de la familia de cada cual regresar a su familia. Entonces, y cada cual regresar a ¿qué? A su posesión. La posesión de los hijos de Dios es lo que Adán tenía en el principio, lo cual perdió. Pero en el año de jubileo es el regreso a nuestra posesión. Es el regreso ¿a qué? Es el regreso a nuestra condición original. Es el regreso ¿a qué? A poseer nuevamente el libro de la vida, el título de propiedad. Es el tiempo en que el título de propiedad regresa a nuestras manos. Por eso es que Apocalipsis 10, del 1 al 6, trae el libro abierto. Es el título de propiedad para ser entregado en las manos de los hijos de Dios. Pero antes de eso, Apocalipsis 10:7 tenía que cumplirse. En la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara, entonces los misterios, los cabos sueltos que fueron dejados en las edades de la iglesia, que los mensajeros de la edad de la iglesia no pudieron descifrar o no tuvieron tiempo para hacerlo, entonces todos esos cabos sueltos de las edades de la iglesia, todos esos misterios correspondientes a cada vuelta del arco iris, a cada color, sería revelado por el séptimo ángel. Él dice que los sellos, la apertura de los sellos, revelaron lo que pasó en las edades. ¿Qué le parece? Bueno, pero cuando viene el ángel fuerte, que viene después que
entonces después viene con el arco iris completo. Y viene con el libro abierto. Y viene entonces para dar a conocer el misterio de los 7 truenos. Ahora recuerdo que hubieron 7 truenos en la edad de la iglesia, que fue la voz de Dios a través de cada mensajero. Pero hay otros 7 truenos, los cuales no fueron escritos. ¿Ves? Entonces, esos 7 truenos que no fueron escritos, Elías oyó y no pudo decir nada, porque dice que estaba en un idioma desconocido. Bueno, entonces, mire, estaba en un idioma desconocido. Y el que viene y habla es el ángel fuerte. Cuando habla, ese ángel fuerte, que es el mensajero de Israel, habla y 7 truenos emiten su voz. Lo que habla el mensaje del ángel fuerte, el mensaje del mensajero Israel, ese mensaje es el mensaje de los 7 truenos. Cuando habla, 7 truenos emiten su voz. Y entonces encontramos que Elías dice que estaba en un idioma que desconocido. Y que esos truenos son los que revelan que el misterio del 7º sello. Y esos truenos están situados en la última parte de la tercera etapa. No en la primera ni en la segunda, en la última parte dice Elías. Y si Elías lo dice, entonces ¿qué? Así dice el Señor. Bueno, entonces, debe ver por aquí, dice, página 471, dice, y allá en el cañón Sabido él me dijo, esta es la tercera etapa. Hay 3 cosas muy grandes que acompañan la tercera etapa. Una de ellas se abrió ayer, otra hoy, y queda una cosa que no puedo interpretar porque está en mi idioma desconocido. Pero estuve allí parado y lo miré directamente, y esta es la tercera etapa, lo que viene, y el Espíritu Santo de Dios. Oh hermano, por eso fue que todo el cielo estuvo en silencio. Entonces, por eso fue que todo el cielo estuvo en silencio. Y lo que ocasiona el silencio es que la causa del silencio es la causa de lo que los truenos hablaron. Entonces vemos que esas 2 cosas se entrelazan la una con la otra. Dice página 466, dice, pero tan cierto como yo estoy parado aquí en la plataforma esta noche, tuve la revelación que lo reveló y es en una manera triple. Y ahora con la ayuda de Dios quiero hablarles de una parte de esto. Entonces ustedes, primeramente veamos esto. Aquí está la revelación para dar comienzo, porque quiero decirles lo que es. Lo que sucedió es aquellos 7 truenos que él escuchó y que le fue prohibido escribir. Ese es el misterio de esos 7 truenos consecutivos que salieron. Ahora, ¿por qué prosigamos a probarlo? Este es el secreto que ninguno conoce. A Juan le fue prohibido escribirlo y aún de conocer un símbolo. ¿Por qué? Aquí está, no habría ninguna actividad en el cielo porque de otra manera podría revelar el secreto. Ahora deben ver por aquí. 7 es el número perfecto de Dios y hubo estos 7 truenos consecutivos, uno tras otro. Estos 7 truenos sonaron así rápidamente como si estuvieran deletreando algo. Ahora noten pues que en este tiempo Juan comenzó a escribir y le fue dicho que no lo escribiera. Jesús nunca habló de esto, Juan no lo podía escribir, los ángeles no sabían nada de esto. Entonces, ¿qué es? Es aquello de lo cual Jesús dijo que ni los ángeles en el cielo conocían, ni Jesús mismo lo conocía, porque él dijo que solamente Dios lo conocía. Pero él dijo que cuando comenzáramos a ver estas cosas, estas señales, ahora están entendiendo mejor. Podemos ver las señales. Ahora fíjense usted
puede ver lo que todo esto significa. Usted puede ver lo que hay detrás de todo eso. En la página 474 dice, bueno, aquí esto está demasiado de claro. Dice, ahora noten, es por Dios que le digo la verdad, ya que estas cosas me son espiritualmente discernidas. Son discernidas por el Espíritu Santo y cada cosa ha identificado su lugar en la Biblia. Ahora el gran secreto bajo este sello, yo no lo conozco. No lo conozco. No lo pude descifrar. ¿Por qué? Porque estaba en un idioma desconocido. ¿Quién descifra el misterio, el secreto que hay bajo el séptimo sello? ¿Quién? Los truenos. Y él dice, yo no lo pude descifrar. Lo que los truenos hablaron no lo pude descifrar. Estaba en un idioma desconocido. No lo pude descifrar, no pude captar lo que decía. Estaba diciendo algo y él no pudo captar, entender lo que decía. Si hubiera estado hablando inglés hubiera entendido, ¿verdad? Pero yo sé que eran los 7 truenos tronando rápidamente, uno tras otro, haciendo 7 estruendos, y eso se abrió hacia algo más que vi. ¿Se abrió hacia qué? Hacia algo más que vi. Ahora los 7 truenos sonando consecutivamente, no sonando como sonaron en las edades, que sonó uno en la primera edad, hace casi 2000 años, después sonó otro en la segunda edad. Los truenos en las edades sonaron como a través de carne humana en cada mensajero, pero acá suenan consecutivamente los 7 a la vez. ¿Qué es eso? Los 7 sin necesidad de 7 mensajeros. Los 7 a través de una sola persona. Dice, y se abrió hacia algo más. Ahora vea que en la edad de la iglesia cada vez que un trueno sonaba, un sello se abría y se abría hacia algo, hacia el mensaje correspondiente de ese tiempo. Y entonces el grupo predestinado veía el mensaje, veía el mensajero, oía el trueno de Dios a través del mensajero, la voz de Dios el trueno, oía el trueno de Dios, era sellado con el mensaje, a través del mensajero, terminaba el mensajero de sellar los escogidos, se acababa todo, Dios los acostaba a descansar, se llevó el mensajero, y una plaga cayó después, un juicio sobre aquellos que habían rechazado, y así por 7 edades. Pero acá encontramos que, fíjese, allá encontramos que esos truenos que sonaron no revelaron todo lo que había para revelar, porque de la mitad fue dicho a través de cada mensajero. Entonces, con la apertura de los sellos, fue revelado, fueron juntados todos los cabos sueltos. En palabras más claras, las 7 vueltas del medio arco fueron juntadas todas en el séptimo mensajero, y él proclamó los 7 mensajes de las 7 edades de la iglesia. Eso es lo que dijo él, que era la apertura de los sellos. ¿Ves? Pero dice, pero después de esto, venían las 7 edades de la iglesia. Pero los 7 truenos de Apocalipsis, esos son los que revelan ¿qué? El misterio de los séptimos sellos. Entonces, dice, y eso se abrió hacia algo más que vi. En cada edad, cuando un trueno sonaba, se abría hacia algo más. Dejaba de ser la edad pasada con el mensaje pasado y se abría hacia algo más, hacia una nueva edad, con un nuevo mensaje y con un nuevo mensajero, y con un nuevo grupo que sería sellado. Y aquí, cuando los 7 truenos emiten sus voces consecutivamente, a la misma vez y en el mismo tiempo, y en la misma edad, la edad de la palabra, entonces, ¿qué pasa? Se abre hacia algo más, hacia un nuevo mensaje, una nueva dispensación, una nueva edad, la edad de la palabra,
con un nuevo pueblo que recibirá ese mensaje. Con un mensajero que será el mensajero de esa edad eterna. Y ese mensajero será el mismo Señor manifestándose a través de Moisés. ¿Ve? Entonces no necesita más mensajeros de la edad de la iglesia. Él estará ahí, no como estaba en las edades, que era en una porción con un color del arco iris y solamente la mitad de ese color, sino que él estará ahí en la edad de la piedra angular con el arco iris alrededor de su cabeza con los 7 colores. Entonces hay un pacto que será establecido ahí, el cual será ¿qué? Un pacto eterno, el cual es el pacto que es establecido en el año del jubileo. Y en el año del jubileo es establecido el pacto en donde todo regresa a las manos de su dueño original, que son los hijos de Dios. Y vea usted que bajo ese pacto es solamente hablar la palabra y todo acontece. Entonces se regresa ¿a dónde? A el original, a como estaba Adán allá, que podía decirle a los árboles, pásate de ahí allá, y se pasaría. Podía hablarle a los vientos y los vientos le obedecerían. Podría hablarle a los animales del campo y ellos le obedecerían. ¿Ve usted? Entonces es un pacto eterno y es un pacto que estará basado en la palabra. Recuerde que antes de Adán caer no había pacto basado sobre la sangre. ¿No se dieron cuenta de eso? El pacto basado sobre la sangre fue que Adán cayó. Pero después que los hijos de Dios han sido redimidos y han regresado al hogar, pues ya la sangre salió del propiciatorio. Ya no hay sangre, pues si no hay sangre, pues no hay pacto bajo sangre. Entonces el pacto ¿sobre qué estará? Sobre la palabra. ¿De usted? Entonces, ¿cómo se entra ese pacto? Para entrar al pacto bajo la sangre había que entrar por la sangre. Para entrar al pacto bajo la palabra, que es el pacto eterno, ¿cómo se entra ahí? Por la palabra, por el mensaje de los 7 truenos. Recibiendo, escuche bien, oyendo y recibiendo el mensaje de los truenos, que es la voz de Dios, el mensaje de Dios, el mensaje del reino, que es un mensaje eterno, el cual estará en labios del mensajero a Israel. Recibiendo ese mensaje entramos al pacto eterno. Y todos los que entran a ese pacto vivirán por toda la eternidad. Por lo tanto, veamos que el pacto bajo la sangre era un pacto, dice sempiterno, ¿verdad? Fue hasta que todos los que tenían que ser redimidos fueron redimidos. Y cuando se acabó la redención, el tiempo de redención, cuando se acabó el tiempo de lavar a todos los hijos de Dios, bueno, después que está lavado uno, pues ya está arreglado. Y entonces regresamos nuevamente ¿a dónde? Al comienzo. Entonces regresamos a la misma posición en que estaba Adán antes de caer. Entonces, ahí es el tiempo en que la manifestación de los hijos de Dios entonces se cumplirá y estarán aquí viviendo hijos de Dios, los cuales entrarán a ese pacto. Y los que estén muertos, dice que oirán la voz del Hijo del Hombre, hablando de los escogidos para la primera resurrección. Si oyen la voz del Hijo del Hombre, ellos al oírla
entran al pacto eterno. Por eso es que se levantan, porque es el tiempo del año de jubileo, es el tiempo de regreso. Y ellos tienen que regresar. No le dijeron así al hermano Branham cuando él estuvo allá. Por allá, no recuerdo qué fecha fue. Cuando él estuvo allá, le dijeron, bueno, esto será así cuando tú termines, cuando tú hayas terminado tu ministerio. O sea, cuando tú mueras, así será, tú vendrás a nosotros. Pero dice, y luego el Señor vendrá a ti, y tú serás juzgado. Y luego nosotros regresaremos contigo a la tierra. Luego nosotros regresaremos a la tierra y tomaremos nuestros cuerpos. ¿Qué cuerpo? No el cuerpo que tuvieron a través de su papá y su mamá, sino el cuerpo que Dios predestinó que ellos tendrían conforme a la creación por la palabra hablada, como Dios creó a Adán. Entonces, ¿cómo era el plan para venir los hijos de Dios? Sería que Dios volvería a tomar del polvo de la tierra y haría a otro igual a Adán. Más bien Dios le dijo a Adán que se multiplicaran y crecieran. Y él por la palabra hablada era el que tenía que hacer eso. ¿Ves? Si no, no serían los hijos de Adán. ¿Ves? Dios hizo el primero y el primero le tocaba hacer los demás hijos. Entonces empezaba a enumerar, y fulano que fue de fulano, y fulano que fue de fulano, y fulano que fue de fulano, hasta que llegara, y fulano que fue de Adán, y Adán que fue de Dios. ¿Ve usted? Entonces así, todo fue hijo de Dios, porque el primero, el que lo hizo, fue Dios. Ahora esta es la forma, y para Dios hacer eso, Él tendrá que tener un velo de carne aquí, para llamar del polvo de la tierra a los que están en la otra dimensión. Eso es, va bien, con el mensaje del año del jubileo, con ese mensaje, entonces, con ese mensaje que le he creado cuerpos perfectos a ellos. Es de esa manera en que aparecerán ellos en unos cuerpos perfectos, tan perfectos que se pueden dejar ver o no se pueden dejar ver como ellos quieran. Tan perfectos que se ocultarán del mundo y se dejarán ver de nosotros. Oh, pero no podemos poner las cosas antes de tiempo ni después de tiempo. Primero tiene que venir el mensajero de Israel y proclamar su mensaje. Y después que está proclamado todo, entonces ocurre literalmente la resurrección. Entonces que veremos a nuestros seres queridos que están en la otra dimensión. Por supuesto, ellos están por ahí esperando. Ellos están por ahí esperando por nosotros. Porque ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Nosotros tenemos que llegar primero a la perfección de la estatura de un hombre perfecto a través del mensaje del año del jubileo. Que es el mensaje de Corona. El mensaje de Corona no es el mensaje de justificación de Lutero. El mensaje de Corona no es el mensaje de Wesley, santificación, ni el mensaje de la restauración de los hombres, el mensaje de los pentecostales. El mensaje de Corona es el mensaje del año del jubileo, porque es el mensaje que trae todas las cosas a su posición original y nos trae a nosotros a la estatura de un hombre perfecto. ¿De usted? Entonces, hasta el día de la redención, fueron sellados todos los que partieron en las edades de la iglesia, esperando ese día. Y un día no quiere decir que sea un día literal. Recuerde que un día para el Señor es muy diferente a lo que es un día para nosotros. Hay 7 días, 7 edades, y esos 7 días, esos 7 edades, duraron 2000 años. Pero hay un día eterno, que es el día octavo, y si es eterno, pues es eterno. Entonces, al entrar a ese día eterno, entonces se recibe ¿qué?
un mensaje eterno. Y ese mensaje eterno produce ¿qué? Produce creyentes eternos que estando vivos seguirán hacia adelante sin ver muerte. Porque entran ¿a qué? A eternidad estando vivos. Porque nosotros que vivimos seremos ¿qué? Transformados. ¿Quiénes? Los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, que es con Moisés y Elías. Entonces, los que quedan hasta la venida del Señor no tendrán la necesidad de morir, porque con el mensaje que trae el Señor a través de Moisés, que es el mensaje del año del jubileo, pues ese mensaje es tan poderoso que al recibirlo nos mete a eternidad, porque es un mensaje eterno, un mensaje perfecto, y cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte sería quitado. Ahora entonces, hasta el día de la redención, dijo el apóstol Pablo, y en esta mañana yo les digo, este es el día. Este es el día de la redención de nuestros cuerpos. Este es el día en que nuestros cuerpos serán transformados. Este es el día en que los que murieron sellados con las primicias del Espíritu se levantarán en cuerpos incorruptibles. Este es el día octavo. Y el día octavo resucitó el Señor. Y el día octavo resucitan los muertos en Cristo. Y el día octavo es el día o el año del jubileo. Porque es el año octavo. Y el día o año octavo es ¿qué? ¿Cuál es el día octavo de la semana? Pues hoy es el día octavo. Hoy es domingo. Y el domingo es el día octavo. Y es también el primer día de la semana. Pero de otra semana que comienza ahí. Entonces, hoy es el día de redención. Hoy es el domingo espiritual. Hoy es el día eterno. Hoy es la edad eterna. Hoy es la edad de la piedra angular. Hoy es la edad en que los que viven no tendrán necesidad de ver muerte. Todos aquellos que son predestinados para no ver muerte. Porque aún los que no verán muerte han sido predestinados para no ver muerte. Y alguno se va, no se preocupe, que volverá luego. ¿Por qué? Porque el que se va en este día octavo, regresa en este mismo día octavo. El que se fue en el día quinto de Lutero, tiene que esperar al día octavo de Moisés. El que se fue en el día sexto de Wesley, tiene que esperar el día octavo de Moisés. El que se fue en el día séptimo de Elías, tiene que esperar el día octavo de Moisés. Pero si alguno se nos va, no se preocupe que en el mismo día se levantará. Y si se va, es porque fue predestinado para irse con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo va usted a reconocer a San Pablo cuando resucite? ¿Cómo va usted a reconocer la gente de San Pablo? ¿Cómo va usted a reconocer los de Lutero? Si usted no vivió en ese tiempo. Pero si Dios le dice a alguno de este tiempo, pásate acá y no se preocupe, que tú hoy mismo te vas a levantar en este mismo día. Pero te quiero tomar como señal para cuando te vean, sepan que los postreros son primeros y los primeros que se levantan son los que se van en este tiempo, son los primeros. Y nosotros los reconoceremos y sabremos entonces que la resurrección literal ha acontecido. Sabremos entonces que los otros jóvenes que van a aparecer por ahí, aunque no los conozcamos, o son de la séptima, o de la octava, o de la séptima, o de la sexta, o de la quinta, así en orden. Hay un orden. Los primeros postreros, y los postreros primero. Quizás algunas personas estaban esperando a ver San Pablo, a San Pedro, y a todos esos santos del Señor. No piensen de esa manera. Piensen los hermanos que usted ha conocido, que se han ido.
Esos son los primeros que vamos a ver. Quizás ellos nos digan a nosotros, mira, aquí te presento a fulano de tal que vivió en la edad quinta. Este era de allá, de los Lutero. Aquí te presento a fulano de tal que vivió en la edad de Wesley. Este es aquel famoso predicador, Philip, o fulano de tal. Bueno, entonces nosotros estamos en el tiempo más grande de todos los tiempos. Estamos en el día de redención. Ahora recuerden que un día delante del Señor no es un día de 24 horas. Días representan dispensaciones o edades, y hay 3 dispensaciones importantes que se representan 3 días importantes. Y también hay 7 días que representan 7 edades de la iglesia. Pero después de los 7 días, entonces viene el día octavo, que es el día domingo, que es un día de la semana que va a venir. Pero si es un día eterno, pues nos quedamos en domingo todo el tiempo. Entonces hemos entrado al día de qué? De redención. Hemos entrado al día de qué? Al día de resurrección. Hemos entrado al día más grande de todos los 7 días de la iglesia. El día más grande es después que acaban los 7 días, que viene el domingo. Bueno, y en lo literal, acá, entre nosotros, acá en la tierra, bueno, para la gente el día más grande no es el lunes, es el día más malo de todos para la gente. El día que todo el mundo dice, a trabajar ahora. Está todo el mundo cansado, fuera de forma, y siguen así los demás días, pero cuando llega el viernes dicen, por ahí está el domingo. Todavía el sábado es un día de labores terrenales, pero el domingo es un día de jubileo, de fiesta, pero que la gente no sabe malo, para fiestar en una forma incorrecta, pero es día de fiesta espiritual para el pueblo del Señor, porque es el día de jubileo, es día de jubileo que representa ¿qué? La edad de la piedra angular. Entonces el día de qué? El día del Señor, que en lo espiritual es la edad de la piedra angular. Bueno, estamos en ese día nosotros hoy, el cual es domingo, el domingo resucitó el Señor. Es el día de la resurrección de los que han partido y de la transformación de los que estamos vivos. Estamos seguros en esta hora y entramos a ese pacto al recibir la palabra, el mensaje para la edad de la piedra angular. Este es el día. Lutero no podía decir, Wesley tampoco, los pentecostales tampoco. Ellos tenían que señalar un día que habría de venir. Pero hoy nosotros podemos decir, no tenemos que señalar hacia adelante ni hacia el pasado, sino decir, hoy es el día. Este es el día y es nuestro día. Por eso es lo grande. Los luteranos podían decir, ese día viene y no es nuestro día, porque nuestro día es el quinto día. Los wesleyanos podían decir, ese día viene, es el día de la redención, pero estamos nosotros en el sexto día. Y así los pentecostales. Pero nosotros podemos decir, este es el día, y es nuestro día, es nuestra edad, la edad eterna. Entonces, hay un mensaje eterno. Después de este mensaje, no hay otro mensaje. ¿Qué le parece? No hay otro mensaje, por lo tanto, este será un mensaje para gentiles y para judíos, para los escogidos gentiles, para las vírgenes patrias gentiles, para la multitud que nadie podía contar, y para los 144,000. No hay otro mensaje después de este. Antes de este, tuvieron 7 mensajes. Pero cuando llegó el octavo, que es el mensaje de la edad de la piedra angular, que se entrelazó con el séptimo, pero que no era el mensaje de la restauración de los dones. Muchos lo pueden confundir, pero no los que pertenecen a ese
haciéndole creer que estamos en la edad de la Odisea. Toda persona, todo predicador que predique en este tiempo, en este día de redención, en este día de resurrección, en este día octavo, en este día de la edad de la piedra angular, que se ponga a predicar o el mensaje de Lutero, o el de Wesley, o el pentecostal, está haciendo ¿qué? Un instrumento del diablo. Y es señalado por la palabra de Dios como un falso ungido. Esa es la suerte para aquellos que predican y traen un mensaje a esta edad, traen un mensaje de otra edad. El mensaje de las edades de la iglesia se denominó. El último era el mensaje de la edad de la Odisea y se denominó. Por lo tanto, es una denominación. Traer el mensaje de la edad de la Odisea, la restauración de los dones, a este tiempo es traer una denominación a la edad del amor. Entonces, eso es lo que tratarán de hacer. ¿Quiénes? Los falsos ungidos. Para tratar de qué? De engañar a los escogidos, engañarlos, haciéndole creer que un mensaje que ya pasó de tiempo. Porque esa es la única forma que el diablo usa para engañar a los escogidos. Esa es la única forma que el diablo usa para pervertirle la palabra al pueblo de Dios, haciéndole ver una edad que ya pasó y haciéndole creer un mensaje que ya pasó. Pero sabemos que habría muchos falsos ungidos en este tiempo. Pero ¿usted cree que Dios dejaría a sus escogidos que sean engañados por los falsos ungidos? No, porque Él dijo, los engañarían si fuera posible. Por lo tanto, hay algo que Dios hará que impedirá que sea posible que los escogidos sean engañados. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es nada menos que una promesa que Dios hizo. Y si es una promesa, Dios la tiene que cumplir. Y es lo único que impide que los falsos ungidos engañen a los verdaderos escogidos. Ahora, para Dios combatir la obra del diablo, ¿qué Dios hace? ¿Ah? Cada vez que el diablo se levantaba sobre un caballo, Dios enviaba un poder, una bestia, que es un poder manifiesto a través de cada mensajero, y combatía el poder del anticristo, la antipalabra. Ahora, ¿qué Dios tiene predestinado? ¿Qué Dios tiene señalado para librarle a los escogidos del engaño de los falsos ungidos? Si hay falsos ungidos y muchos, Dios tiene que tener, ¿qué? Algo genuinamente ungido por Dios para librar a los escogidos de los falsos ungidos. ¿Y qué es eso? Lo que dice Zacarías 4. Aquí lo dice Zacarías 4, verso 11 en adelante, dice más. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos? A la derecha del candelero y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivos que por medio de los tubos de oro vierten aceite sobre oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, delante de él, ¿para qué? Para combatir a los falsos ungidos y a la falsa enseñanza con la que vienen los falsos ungidos, y de esa manera libra a quienes, a los escogidos. Esto es lo que dice, que son esos dos olivos que vierten aceite de por sí. ¿Qué? Recuerde que los escogidos, la Virgen de Prudente, tendrán aceite. ¿Por qué? Porque están los dos olivos ahí con aceite. Y dice que las fatuas van a venir buscando aceite también. Sé que es Moisés el que libere las fatuas también. Dice Apocalipsis 11, verso 3, dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. ¿Quiénes son los dos olivos y los dos candeleros? Moisés y Elías. Así es que los falsos ungidos
Los falsos ungidos no se saldrán con la suya. Los falsos ungidos tratarán de sentarse en el reino de Dios y se sentarán ahí, haciéndose pasar como verdaderos ungidos, pero trayendo para la edad de la palabra, ¿qué? Un mensaje de una edad pasada, trayendo para este tiempo un mensaje que ya pasó. Pero ¿qué Dios le va a decir? Y recuerde que Dios se lo dice a través de ¿qué? De sus dos ungidos. Mire lo que va a pasar, página 47, del mensaje titulado Los ungidos de los últimos días. Hay muchos ungidos, pero entre todos Dios tiene dos verdaderos. ¿Que son qué? Moisés y Elías. Ese ministerio de Moisés y Elías repitiéndose en un hombre. Porque no puede tener dos velos de carne a la misma vez. No puede tener dos profetas mayores al mismo tiempo. Ahora dice página 47 del mensaje titulado Los ungidos de los últimos días, pues ellos no serán engañados por medio de eso. Está hablando de los escogidos, no serán engañados. El verdadero creyente, ellos son simiente predestinada que deberán estar aquí en este día. En este día, ¿en el día de qué? De la redención. Ahora también Jesús dijo esto, muchos vendrán en ese día. Ahora también Jesús dijo, muchos vendrán en ese día en mi nombre y dirán, Señor, no lancé demonios en tu nombre. Jesús dijo que en los días finales, cuando el tiempo se ha acabado. ¿Y cuándo es que el tiempo se acaba? Cuando el ángel fuerte dice que el tiempo se acabó. Cuando aparece el mensajero Israel en ese tiempo, cuando el tiempo se ha acabado y la gran resurrección ha venido, que muchos vendrán a sentarse en el reino, en la edad del reino. El reino de Dios está entre vosotros. Muchos, la cizaña vendrá a sentarse con el trigo, como dicen las edades, como dicen las 7 edades, querrá hacer en la edad de la piedra angular, y vendrán a sentarse junto con el trigo. Dirá, espérese un momento, Señor, yo hablé en lenguas, yo grité, yo bailé en el espíritu, yo lancé demonios, yo hablé en lenguas y yo hice todas esas cosas. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo él, el Señor? Y usted sabe a través de quién va a hablar. Usted sabe el orden de su venida. Y conforme el orden de su venida es que él va a hablar. ¿Y qué dijo él? Fíjese, obreros de iniquidad, nunca os conocí. ¿Qué es iniquidad? Pregúntale a cualquiera. Es algo que usted sabe que debe hacer y no lo hace. Ellos conocen esa palabra. La oyen, usted está escuchando esta cinta. Está escuchando este mensaje. Usted ve al Señor Dios decirlo. Usted ve que lo confirma y que Él muestra que es la verdad. Y usted sabe que esto es tan claro como el sol que brilla allá afuera. Pero ustedes que siguen en su denominación, que siguen en esas cosas falsas, usted obrador de iniquidad. Ustedes que siguen en la edad pentecostal, en la edad de la Odisea, y queriendo traer las cosas de la edad de la Odisea para la edad de la palabra, para pervertir el mensaje de la edad de la palabra, ustedes obreros de iniquidad, de ustedes falsos ungidos. ¿Qué los hace ser falsos ungidos? La enseñanza falsa, enseñando el mensaje de la edad de la Odisea, el mensaje pentecostal, en esta edad de la piedra angular. Y vienen para sentarse ahí, pero son echados fuera por el Señor en su manifestación. Entonces, este es el día. No hay otro día. Este es el día. Este es el día en que todas esas cosas deben de suceder. Este es el día en que la Escritura para hoy debe ser cumplida. Y tiene que haber gentes aquí en quien se tiene que cumplir. Este es el día en que el mensaje del año del jubileo debe ser proclamado públicamente. Tiene que haber a través de quien ser proclamado. Y luego, los ministros que Dios coloca junto a Moisés y Elías en esta edad de la palabra son responsables de qué? Dice la Escritura a través de Elías, el mensajero de cada edad trae la luz para su edad y luego se difunde a través de los ministros
que son bien entrenados, pero muchos no saben la importancia de decir solamente lo que el mensajero de esa edad dice. En esta edad de la piedra angular es un tiempo muy importante. Habrá un mensaje, el mensaje que viene a través de Moisés y Elías, el cual será el mensaje ¿de qué? Del Evangelio del Reino. ¿Con qué? Con el pacto eterno. Y ese mensajero no traerá la mitad del arcoíris, ni traerá un solo color del arcoíris, lo cual representa, cada vuelta del arcoíris representa un suelo, representa el mensaje de Dios, y la mitad de una vuelta representa medio mensaje. Eso es lo que dice el hermano Branham, que en las edades ni la mitad fue dicha. Pero en la edad de la piedra angular, en la edad de la piedra angular, el mensajero de la edad de la piedra angular viene con el arcoíris alrededor de su cabeza, el arcoíris completo, con los 7 colores, que es que la voz de Dios en toda su plenitud, la voz de Dios, los truenos en toda su plenitud, dando a conocer el mensaje correspondiente para este tiempo de la edad de la piedra angular. Hoy es el día. Este es el día para todo lo que fue prometido ser cumplido. Este es el día y es nuestro día. ¿Está usted contento de pertenecer a este día octavo, a esta edad eterna? Oh, bendito el Señor para siempre. Realmente somos privilegiados en pertenecer a este día, porque este es el día del cual todos los profetas hablaron. Este es el día de redención. Este es el día. Dios nos bendiga a todos en esta mañana. Siempre lo que nos falta es el tiempo, ¿verdad? No había mirado el reloj hasta no terminar, porque usted sabe, siempre el reloj está en contra de nosotros, pero estamos agradecidos al Señor de que en tan corto tiempo, pues Él nos haya hablado su palabra en esta mañana y nos haya estimulado como nos ha estimulado. ¿Por qué? ¿Qué? Es el vino lo que estimula, y el vino es ¿qué? La revelación de la palabra. De ese estímulo viene por la palabra revelada. Bueno, vamos a dejar por aquí a nuestro hermano Adalberto. Él cree que en esta mañana voy a tomar media hora más después de despedirme, pero no, ya está bien por hoy. Dios nos bendiga a todos en esta mañana.